Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. La realidad es que sí, si eres del Real Madrid, no debería interesarte que pasen más equipos españoles. Y es que, tras el pase del Atlético de Madrid en el día de ayer ante el Oporto, se cierra y aumenta un poquito más, de alguna manera, la posibilidad de vernos ante equipos como Juve o Chelsea, veremos cuál de los dos queda segundo, y sobre todo el PSG, que ese fijo va a estar en el bombo de los equipos que han pasado como segundos a los octavos de final de la Champions. Y es que más allá de rivalidades existentes, lo evidente es que como madridista miras por el interés de un cruce, creo yo, más asequible. Es decir, que esto no es ninguna connotación particular ni personal con ninguno de los equipos. Bueno, un poquito sí, también. Y ahora también lo explicamos. Pero bueno, chavales, básicamente la situación es la siguiente con respecto a los tres equipos españoles que quedan en liza de cara a pasar o no pasar a los octavos de final de la Champions. Vamos con el Barça. El Barça, aparte de la rivalidad que ya de por sí pues motiva pues que no perdamos también la opción de vernos con el Benfica. Equipo a priori obviamente más asequible que los equipos que acabamos de comentar al inicio. Y el Barça, ya sabéis, necesita ganar al Bayern o que no gane el Benfica al Dinamo de Kiev, que no se juega ya nada. Pero el Barça lo que tiene que es ir a ganar. ¿Y yo qué queréis que os diga? Aquí, evidentemente, pues también la rivalidad. Yo no quiero que el Barça gane ni en los entrenamientos. Entonces, entre una cosa y la otra, pues que el Barça, evidentemente, nos puede facilitar la cosa con un Benfica que pase como segundo y un posible rival, por lo tanto, el Benfica en el bombo de los segundos equipos. Vamos con el Villarreal. La ecuación del Villarreal es sencilla. Nos interesa que pase antes el Atalanta, obviamente. Con el cual, por cierto, ya nos vimos, y es un equipo, pues bueno, de nivel medio, pero que evidentemente el Real Madrid es mega favorito. Y el Villarreal, aunque pierda, hay que decir también, y esto es importante, que tiene garantizada la Europa League. Al Atalanta solo le vale ganar. Al Villarreal le vale el empate y el triunfo. Yo creo que está claro que el Atalanta también es un equipo que nos molaría como madridistas que nos toque, la verdad. Y por último, vamos con el caso del Sevilla, que aquí esto es una auténtica locura el grupo del Sevilla. Puede pasar absolutamente de todo, porque todos los equipos tienen opciones de estar en los octavos de final. Y nos interesa mucho que no pase al menos como segundo. Y así pasa como primero, pues oye, si se da, que tendría que darse una carambola realmente, que tampoco viene a cuento explicar, pero realmente sería complicado que pase como primero. En principio lo normal, el Sevilla es que pase como segundo en caso de pasar, pero para ello sus opciones son claras. Tiene que ganar al Salzburgo y ya está. Depende de sí mismo. Tiene que ganar al Salzburgo. Pero bueno, ¿qué queréis que os diga? Yo prefiero que me toquen equipos como el Salzburgo o el Wolfsburgo que los que hemos comentado al principio. Entonces tiene todo el sentido del mundo. Al final, que los equipos españoles no pasen como segundos, porque por cada equipo español que pasa como segundo, se nos acorta y se nos cierra el coto de los grandes gallitos y equipos demonio del bombo número 2. Es decir, Chelsea o Juve y PSG, que son los que, lo normal, cualquier madridista quiere evitar. Así que, pues eso, la verdad es que está bastante claro el asunto, porque la realidad es que como pasen los tres, Barça, Sevilla y Villarreal, nos tocaría en octavos o Sporting de Portugal, o PSG, o Chelsea y Juve. Es decir, uno de los dos, entre Chelsea y Juve. O sea que, imaginaos el panorama como pasen los tres equipos. ¿Vale? Porque como no podemos vernos ante equipos españoles, pues esa es la realidad. Que se cerraría mucho, bueno, y tanto, que sería un 66% de posibilidades en caso de que pasen los tres equipos españoles, un 66% de posibilidades, 66,6, periodo, de que nos toque un equipo gallito. Así que nada, yo creo que está bastante clarinete el asunto y ya no es una cuestión ni personal, ni de filias, ni de fobias, ni de nada. Es una cuestión de interés, puramente estratégico. Y es que, joder, ya que quedamos primeros en la fase de grupos, pues leñe, que en octavos al menos tengamos un rival un poquito más sencillito. Que no digo que sean fáciles, porque esto es la Champions, pero, hombre, que te toque en octavos de final un PSG, un Chelsea o una Juve, pues no mola. Hombre, la Juve es más asequible que Chelsea y PSG, pero así de primera la Juve
Pues yo prefiero un Sporting de Portugal, un Atalanta, un Salzburgo, pues no sé, un Sporting de Portugal, este tipo de equipos. Así que nada, chicos, me gustaría leer vuestros comentarios al respecto. Yo creo que ha quedado bastante claro lo que he querido comentar, el mensaje que he querido enviar al madridismo, y es que, más allá de que sean equipos de nuestra liga, no quiero que pasen por nuestro interés. Y otra cosa, como bonus track y como evidencia. ¿Vosotros pensáis que si nosotros estuviéramos en la situación que están ellos querrían que el Real Madrid pasara? ¿Por ser un equipo de la liga? ¿Por ser un equipo español? Ya. Digo al margen del Barça, ¿eh? Que el Barça evidentemente no. Y es normal. Pero Sevilla y Villarreal, ¿pensáis que quieren que el Madrid pase? No. Eso de poner la otra mejilla